Buenos días, les damos la bienvenida al cuarto episodio de Hablar Sana. Hoy tenemos a una mujer que para mí es muy importante, es una mujer muy valiosa en mi proceso también de sanación. Ella es Lili. Lili se define de la siguiente forma. Ella es una mujer valiente, es enfermera de profesión, pero su verdadero llamado la ha llevado a explorar otros caminos, el de la sanación, la energía y la espiritualidad, con una sensibilidad única y una mirada integradora. Lili acompaña procesos de transformación desde su proyecto Sentido Mágico, un espacio seguro donde las personas pueden reconectar consigo mismas a través de diferentes terapias holísticas. Trabajamos juntas en algunos casos, en algunos talleres, y admiro su capacidad para ver lo invisible. Le damos hoy la bienvenida a Lili. Bienvenida. Isa, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy feliz de estar aquí, casi que no. Casi que no, total. Esto fue muy difícil concretarlo, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias, una presentación muy linda. Además que con un poco de humor lo digo, también me dicen bruja por pasión, desde el respeto. Amo lo que hago, lo hago desde el corazón, desde esa sensibilidad y desde lo sencillo y simple de lo cotidiano. Bueno, vamos a iniciar con una frase de Clarisa Pincola. Ella es la que habla de las mujeres que corren con los lobos. Este libro es súper recomendado para todas. Nos va a permitir ver también esa historia entre mujeres y hombres y cómo es la relación que tenemos con ellos. Y la frase es: ser nosotros mismos hace que acabemos siendo exiliados por muchos. Sin embargo, cumplir con lo que otros quieren nos exilian de nosotros mismos también. Esta es una frase perfecta para el tema de la sanación y la autenticidad. Hoy vamos a hablar de energía espiritual y también de bienestar emocional. Entonces, para iniciar, vamos a empezar con la siguiente frase. Perdón, me volví a equivocar. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la energía espiritual y cómo se manifiesta en la vida diaria? Pues Isa, mira, cuando nosotros hablamos de la energía espiritual, estamos hablando de esa chispa, de esa eh, energía, y valga la redundancia, es eso que nos hace sentir vivos, ¿cierto? Aquello que no vemos, pero sí sentimos, es aquello que nos permite movernos en el mundo. Y yo siempre lo caracterizo, siempre llamo la atención con aquello que es lo cotidiano, lo simple, ahí en estar en presencia, estar en conexión con lo cotidiano y con lo bonito de la vida hace que nosotros sintamos eso que nos hace mover. ¿Cierto? Hablamos de aquello, por ejemplo, cuando conectamos con alguien profundamente, una conversación simple, un abrazo, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de ese momento a solas, ¿cierto? No necesariamente la espiritualidad tiene que estar reconectada o conectada con aquello que se vuelve a veces inalcanzable para muchos. El yoga, la meditación, el reiki, no. Volver hacia adentro, volver hacia nosotros mismos hace que esa chispa, esa energía vuelva a encenderse en nosotros. Ok. Mira que cuando hablas de eso se me viene a la mente el tema de algo que no es medible y es el asunto también del alma, ¿cierto? La energía también tiene referencia con el alma, como con esa conciencia que tenemos de nosotros mismos, o no tiene relación. Lo que pasa es que estamos hablando de algo que es muy intangible, ¿cierto? Cuando hablamos de lo tangible, estamos hablando de este cuerpo físico, ¿cierto? Es la materia densificada, es la energía, perdón, densificada, ¿cierto? Y cuando hablamos del alma, hablamos de aquello que nosotros poseemos que es muy sutil, aquello que nosotros no vemos, no tocamos, no olemos, ¿cierto? Pero sí sentimos. Entonces es esa magia de poder reconectarnos con lo simple, con sentir, con oler, con saborear, con prestarle atención al pensamiento, estar en presencia. Ok, gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre la energía espiritual y el bienestar emocional? ¿Tienen alguna relación? Por supuesto que sí están muy, muy conectados, porque cuando estamos hablando de esa energía espiritual con la parte emocional, es estar conectados con nosotros mismos, es estar en calma, ¿cierto? Es estar en equilibrio y en armonía. Sin embargo,
no necesariamente significa que no tengamos problemas o dificultades, que no tengamos retos o desafíos. Claro que existen, claro que van a estar. Sin embargo, ante esos retos y esos desafíos o problemas que nosotros llamamos, tenemos las herramientas para afrontarlos, ¿cierto? Para poder manejarlos. Cuando tenemos esas herramientas, hablamos de esa conexión entre lo espiritual y lo emocional. Ok, muy bien. Yo ahí también creería que en el tema del bienestar emocional está tan relacionado con el tema de la espiritualidad en cuanto al tema de la conciencia. Cuando hacemos conciencia también de quiénes somos, de cómo vemos el mundo, de cómo estamos explorando nuestro propio entorno, también nos permite conectarnos con eso que llamamos energía, o sea, con eso espiritual que de alguna forma es intangible, pero que sigue estando pues como dentro de nosotros y nos permite sentirnos bien con nosotros mismos. La cosa es que llegar a una conciencia espiritual o una conciencia también es complicado, o sea, como que encontrarnos con eso no es tan sencillo. Claro, Isa, lo que pasa es que nosotros por patrones o por modelos nos sentimos separados de eso que llamamos conciencia o presencia, ¿cierto? Esos patrones que traemos desde el nacimiento, desde nuestra educación, ¿cierto? La religión, la ciencia, la política, la moda, o sea, todos estos ambientes a los que hemos estado expuestos nos enseñan diferentes formas de ver la vida y muchas veces nos desconectan de esa parte interna, de esa parte de mi ser que me permite estar en presencia. Ok, bueno, eso es muy importante también tenerlo en cuenta en la medida en que vamos creciendo y de alguna forma vamos siendo domesticados, en comillas lo digo, por una sociedad, vamos siendo domesticados también por algunos asuntos culturales, sociales, políticos, entonces nos desconectan mucho más de lo que realmente somos. De hecho, en la primera frase que hablábamos era como que si nosotros nos conectamos con nosotros mismos y logramos estar en presencia, probablemente sin máscaras, lo que va a pasar es que no vamos a conectar con los otros, no vamos a encajar de alguna forma en el mundo. Claro, Isa, de hecho, te voy a contar una pequeña historia y es Sí. que yo soy enfermera de profesión, ¿cierto? Y pasar de ser una enfermera que trabajó en ámbitos supremamente complejos, basados en evidencia, y pasar al tema de la espiritualidad, donde la evidencia es lo que tú puedes sentir, lo que tú puedes experimentar en tu propio cuerpo, fue muy difícil, ¿cierto? Eso nos separa muchas veces inclusive hasta de la familia, ¿cierto? Pero es porque estás reconectando con tu propia esencia. Sí, mira que yo tengo muchos pacientes, de hecho enfermeras, o que tienen que ver pues como con el ámbito de la salud. Y justo en estos días una me decía algo que me pareció muy significativo, que de hecho permite conectar con el otro desde el alma. O sea, es que, claro, ser enfermera nos permite ver es de alguna forma la enfermedad del otro al otro enfermo, ¿cierto? Entonces voy y le pongo la inyección, le pongo el suero, le pongo, pero ella me decía, todas las enfermeras decían, ay, esa señora tan cansona, o sea, está súper enojada con el mundo, nos trata súper mal, y ella decía, es una cosa como tan sencilla reconectar con el otro que yo me fui para allá un ratico, ¿cierto? Solamente un ratico a conversar con ella. Y cuando conversó con ella 10 minutos, lo último que le dijo fue, gracias por venir a escucharme. O sea, realmente eso era lo que finalmente necesitaba para soltar esta ira que tenía, este miedo que tenía también a la enfermedad que tengo, la frustración que siento. Entonces, yo creo que desde todas las profesiones, no solamente desde el ámbito de la salud, sino desde todas las profesiones, tenemos la posibilidad de conectarnos con el otro por medio de cosas muy simples, ¿cierto? Como el tema de ir a escuchar simplemente o ir a tocarle la mano al otro o darle un abrazo al otro nos permite conectar finalmente con esa alma humana y no solamente con lo que veo por fuera de esa alma, ¿cierto? Finalmente las enfermedades físicas también terminan siendo, o bueno, terminan siendo, no, inician con una enfermedad emocional y finalmente se ven en el cuerpo físico, ¿cierto? Claro, Isa, pero aquí hay una cosa supremamente importante y es esa conexión conmigo mismo inicialmente, Uh -huh. ¿cierto? Esa escucha personal, esa escucha en mis emociones que me permite escuchar las emociones del otro. Siempre todo empieza por mí, el autoconocimiento, la autocompasión, esa autoconfianza, ¿cierto? Primero en mí para poder entregarle al otro. Entonces, ese conectarme, reconectarme conmigo mismo, ese conocer mis emociones, de dónde vienen,
¿Para qué están aquí? ¿Qué puedo hacer con ellas? Me permite también reconocer las emociones y acercarme al otro. Pero que además es una cosa que no nos enseñan. O Por sea, como supuesto. que cuando estamos en nuestra casa siendo niños, los papás no nos dicen, venga, siéntese aquí un momentico que le va a enseñar a expresar sus emociones, cero. O sea, lo que hacemos es justamente Lo contrario. reprimirlas, quedarme con ellas, y lo que la palabra no dice, el cuerpo al final también lo grita, ¿sí? Claro, Isa, y cuando nosotros hablamos del tema de las emociones, hay una parte supremamente importante y es poder gestionar esas emociones, lo que finalmente se representa en el cuerpo físico, en esta energía densificada, es la represión de la emoción. Entonces, ninguna emoción es buena o mala, ¿cierto? Todas las emociones son absolutamente necesarias. Todas, la rabia, la ira, el miedo, la pena, la vergüenza, la alegría, el perdón, ¿cierto? Todas son absolutamente necesarias. Lo importante es saberlas gestionar, ¿cierto? No reprimirlas, porque cuando las reprimimos es lo que finalmente se va a manifestar. De hecho, ahí se me viene una pregunta también frente a lo que estamos hablando de cómo poder de alguna forma gestionar esas emociones que de pronto no nos han enseñado a tramitar desde casa, sino que las hemos ido tramitando por lo que vemos, como por el modelo que vamos siguiendo también. ¿Qué prácticas yo puedo implementar en mi vida para gestionar esas emociones también desde la energía espiritual? Claro, Isa, mira, cuando nosotros estamos hablando de esa energía espiritual, estamos hablando de un sistema energético que todos poseemos, que no vemos, pero que sí sentimos, ¿cierto? Y que se manifiesta a través de las emociones, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esas emociones, también podemos hablar de un sistema que denominamos chakras, ¿cierto? Cuando hablamos de los chakras, estamos hablando, cortico, la definición es chakra en sánscrito significa rueda, ¿cierto? Son unos vórtices energéticos o puertas que llamamos, que tenemos localizados en nuestro cuerpo energético, no físico, no tocamos, no olemos, pero sí sentimos, ¿cierto? Esos chakras permiten que las emociones se ubiquen en ciertas partes de nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esos vórtices energéticos, empezamos a ubicar en cada uno de ellos una emoción. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del chakra raíz, estamos hablando que allí convergen muchas cosas, muchas. Hablaríamos de 7 chakras principales, habiendo muchos chakras en nuestro cuerpo, muchos más, ¿cierto? Pero hablando entonces de ese chakra raíz, estaríamos hablando de cosas principales que convergen allí. ¿Qué converge? Cuando hablamos de raíz, hablamos, por ejemplo, de aquello que representa nuestra familia primaria, nuestra tribu, mamá, papá, ancestros, abuelos. Pero en ese chakra raíz también vemos representado todo el tema del dinero, ¿cierto? Y también vemos representado una emoción muy importante y es el miedo, ¿cierto? Allí se radica el miedo, allí se radica, perdón, se me fue. Mm, no es el miedo, es la culpa. Okay. Allí se radica la culpa, ¿cierto? Eso que hace que yo no me conecte con mi familia, ¿cierto? Con mi tribu. Listo, ahí hay una emoción y esa emoción debo gestionarla. ¿Cómo se manifiesta esa emoción en mi cuerpo físico? Claro, a veces se manifiesta con estreñimiento, con colon inflamado, y eso es un tema mucho más amplio que se puede ver desde la biodescodificación. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿yo qué puedo hacer para gestionar la emoción cuando se está manifestando en mi cuerpo físico? Es primero identificar cuál es la emoción, cuál es la raíz de la emoción, qué es aquello que me está generando a mí esa culpa, ¿cierto? Cuando identifico qué es eso que está generando la culpa, yo me voy a tratar de solucionarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Conectando con la naturaleza. Me voy a caminar descalza, puedo contemplar, puedo ir a sembrar una matica, cortarle las hojitas, conectar con un cristal. Pero más allá de conectar afuera con algo, es conectar adentro conmigo. ¿Qué es eso que me está generando a mí esa emoción? Ujú. Sí, mira que referente al tema de las prácticas que podemos tener en cuenta para tramitar y gestionar las emociones, en terapia me encuentro que
nos cuesta mucho conversar con nosotros mismos, ¿cierto? Como desconectarnos de todo eso externo para poder escucharnos, ¿cierto? Escuchar a esa niña interior, escuchar lo que estoy sintiendo en ese momento. De hecho, ayer alguien me decía, es que cómo conecto con esa niña, a veces me quedo en silencio un rato y cuando me quedo en silencio, de repente me dan ganas de llorar, ¿sí? Entonces yo le digo a esa niña, no, no, no llores. Y de hecho es algo que nos han enseñado en la casa, ¿cierto? Como que nos invalidan tanto las emociones que al final nosotros mismos también nos hablamos de la misma forma que nos han hablado nuestros padres, ¿sí? Por supuesto. Entonces, cuando tú le dices a esa niña no, no llore, nuevamente estás reprimiendo la emoción, ¿cierto? Ese llanto hay que dejarlo salir. Ahí estamos hablando de gestionar la emoción. Estamos hablando de no la reprimo más y le pregunto a esa niña por qué estás llorando, qué te está haciendo falta, qué necesitas de mí, este yo adulto hoy, qué te está haciendo falta, ¿cierto? Y cuando hablas de ese diálogo interno, lo que te decía ahorita, Isa, nuevamente, primero mi diálogo interno, cómo me trato, con qué compasión, qué tanto me conozco, cuál es mi diálogo interno, ¿cierto? Eso hace parte de este chakra garganta, ¿cierto? Ese chakra garganta que involucra cómo me expreso, qué es lo que estoy pensando, ¿cierto? Y qué es lo que estoy haciendo, y es la coherencia, nuevamente, estar en presencia. ¿Cierto? Es decir, si estoy siendo coherente conmigo misma, si estoy siendo coherente con lo que pienso, hago y digo. De hecho, hablando de esto, recuerdo, pues como todo este tema de la pandemia, cuánto nos generó el tener que conversar con nosotros mismos. O sea, estábamos tan llenos de cosas externas que de hecho el universo mismo habrá generado como todo este caos, ¿cierto? Para también ordenar y justamente con ese orden las personas terminaron desconectándose de otras formas, entonces aparecía el trastorno de ansiedad, de depresión, entonces mejor duermo todo el día. ¿Para qué? Para no sentir. De hecho, hay un libro que me encanta que se llama Las muertes chiquitas. Sí, es como me desconecto un ratico, quiero dormir todo el tiempo para desconectarme y no pensar, pero tengo tan reprimida la emoción que de alguna forma sale también y salen mis sueños, en mis pesadillas, o sea, no hay forma de desconectarme de lo que realmente mi cuerpo siente o de lo que mi cuerpo me quiere decir. Isa, en la misma comunicación, es decir, aquello que no expresas terminas explotando y comunicándote a veces de la peor manera. ¿Con quién? Con tu mamá, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu vecino. Terminas no saludando y enojándote con el mundo afuera. ¿Por qué? Porque no has podido reconciliarte contigo. Lilia, entonces por eso nos cuesta tanto meditar y hacer como estas prácticas que implican silencio. De hecho, yo tengo muchos pacientes que me dicen, Isa, meditar. No, no me imagino meditando, mi cabeza se va a explotar de sobrepensamientos, de pensar lo que tengo que hacer al otro día, de pensar lo que le tengo que decir a mi novio, a mi esposo, a mi hijo. Yo a veces lo que digo allí también es que no significa que mi mente se va a poner en blanco, ¿cierto? Es de pronto integrar todo lo que hay en ese entorno, el sonido del pájaro, el sonido del carro, el sonido, porque yo siento que igual poner la mente en blanco se dificulta, obviamente es una práctica que hay que hacer de forma constante y recurrente para que podamos en algún punto desconectarnos en mayor medida, pero por eso se nos dificulta tanto como el conversar con nosotros mismos. Claro que sí, Isa. Mira, llegar a ese punto de meditación son años de entrenamiento, es un proceso. A veces las personas quisieran llegar a meditar y listo, perfecto, ya llegué a ese estado de paz interior, pero es un proceso que permite autoconocimiento. Nos da miedo conocernos. Nos da miedo enterarnos de qué somos capaces, ¿cierto? Que cuáles son nuestros límites, pero también nos da mucho más miedo saber cuál es nuestro potencial. Entonces, cuando hablamos del tema de la meditación, hablamos no solamente de poner nuestra mente en blanco, que es muy difícil, porque la mente está hecha para eso, para generar pensamientos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de meditar, más allá de poner los mantras, de poner esa meditación guiada, válido, claro que sí, pero es estar en presencia, ¿cierto? Estar en este aquí y ahora, saber escuchar, saber cuáles son las palabras que voy a utilizar para comunicarme, conectar con lo simple. Siempre he dicho, mientras más simple lo hagamos, es mucho más bonito y más fácil. Observar
voy a encender una vela, pero entonces, ¿qué pasa cuando enciendo esa vela? ¿Qué me está queriendo decir esa llama? ¿A dónde me está llevando? Listo, no con una vela, pero entonces también puede ser un aroma, un aceite esencial, un cristal, algo que te ancle a ese momento de realidad, a esa presencia. Y es normal que en esos momentos la mente nos lleve al pasado a observar aquello que pudo ser y no fue, ¿cierto? Que está muy relacionado con el tema de la depresión, o nos lleve al futuro a generar ansiedad porque es que no hemos podido llegar a ese punto. Es normal. ¿Qué hay que hacer? Tratar a la mente con cariño, con muchísimo amor y regresarla a estar en presencia. Es lo más importante. Todas estas cositas son ayudas, ¿cierto? El cristal, la esencia, el aroma, visualizar, todos son herramientas, pero lo más importante es presencia. Muchas gracias. Otra pregunta que se me viene en medio de toda esta conversación que estamos teniendo es, ¿se puede percibir o sentir la energía de la otra persona? Absolutamente. Em, yo no sé si te has dado cuenta que muchas veces uno llega a un lugar, ¿cierto? Y uno dice, oh, aquí la energía no está como muy rica, ¿cierto? Es tu energía, es esa parte sutil, ¿cierto? Que te está mostrando y te está diciendo, esta energía hoy no está para ti, ¿cierto? Y muchas veces no nos hacemos caso. O aquello cuando conoces a alguien que tú dices, ay, qué energía tan bonita tiene esa persona, sin haber hablado, sin haberte relacionado con esa otra persona, ahí está presente. Ok, sí, mira que a veces uno dice, sin conocer al otro, ay, esa persona como me cae gorda o como me Total. cae mal, ¿cierto? Y finalmente no es que me caiga mal o no, pues porque no podríamos decir eso en la medida en que no te conozco, ¿cierto? Pero se siente pesado muchas veces el ambiente, ¿sí? Isa, y hay otra cosa y es que muchas veces empezamos con el tema del juicio, ¿cierto? Es, no me ha hecho nada, pero no puedo con ella o no puedo con él, ¿cierto? Esa persona a la que le estoy identificando su energía, pero es posible que te esté mostrando algo de ti, ¿cierto? Ok. Que nos esté mostrando algo que sea nuestro, que no sea de él o de ella, pero tampoco te das cuenta. Ujú. Estás identificando la energía. Así es, total. De hecho, el juicio o la crítica puede también bloquear mi propia energía. Completamente. ¿Cómo es el proceso? Cuando nosotros hablamos del tema del juicio, estamos hablando de aquello que yo estoy criticando, estoy clasificando, estoy juzgando, sin tener en cuenta la posición del otro, sin tener en Ok. cuenta esa, eh, esa, ¿cómo se dice? Posición, esa etapa o esa vivencia que está teniendo el otro detrás de, ¿cierto? Yo siempre he dicho que no hay una sola verdad, no hay una verdad absoluta. Está tu perspectiva, está la mía y está la perspectiva de un tercero y cada uno tiene su propia verdad dependiendo del punto de vista donde lo esté mirando. Cuando entramos en juicio, estoy cerrando la puerta a que el otro pueda expresarse. Estoy diciendo soy la única verdad que hay. De hecho, eso también bloquea entonces y no me permite gestionar las emociones. O sea, de Total. algún modo eso también nos vuelve a limitar o a cerrar de hecho para poder decir lo que yo estoy sintiendo. Claro Entonces que sí. muchas veces dejamos de decir cosas al otro justamente por lo que pienso que esa persona va a decir de mí o por lo que pienso que va a sentir. Entonces lo reprimo mejor para poder expresarlo. Y eso tiene que ver con el autojuicio, ¿cierto? Y Ok. el autoconocimiento. Y es súper importante cómo me trato. Ay, es que yo soy muy impuntual. No, en un momento. Tómalo como una oportunidad, ¿cierto? Es mi gran oportunidad para aprender a ser más puntual. Pero cuando yo digo yo soy muy impuntual, estoy fortaleciendo la impuntualidad en mí, ¿cierto? Sí. Mira que ayer una paciente me decía, Isa, imagínate que he intentado estar mucho con mis padres porque lo que estoy sintiendo todo el tiempo es que se van a morir, ¿cierto? Entonces yo le decía, pilas con eso que manifiesta, ¿cierto? Ella me decía, uno también manifiesta la muerte de los otros, ¿cierto? Como que no solo se manifiesta lo bueno, claramente mis pensamientos y están recurrentemente pensando en lo mismo, el universo también va poniendo el cómo para que se vayan dando, ¿cierto? Entonces ahí le dije, cambia de pronto también ese pensamiento, estoy compartiendo con mis padres porque, no sé, quiero conocerlos más, quiero aprender a sentir con ellos, aprender a expresar lo que estamos sintiendo, pero no llamar también estas situaciones que finalmente tampoco han pasado. ¿Y cuál es mi relación con la muerte, Isa? ¿Cierto? O sea, es decir, yo a veces cuando tengo mis consultantes también les pregunto, esto es clave para mí, ¿sabes cuánto tiempo tenemos?
Y entonces cuando nos hacemos esa pregunta de manera consciente, uno dice, oh por Dios, o tengo todo el tiempo del mundo o no tengo nada, ¿cierto? Entonces me disfruto cada momento, me disfruto mi pareja, mi hijo, mis papás, en conciencia e en presencia. Esos momentos valiosos de tomarme un café, de tener una conversación de esas que uno dice, qué delicia. O sea, siempre también les digo, ¿y cuál es ese recuerdo de ayer que quieres tener en tu memoria? ¿Cierto? No todo es malo. ¿Malo para quién? Bueno, ¿para quién? ¿Y por qué no aprendes a verlo desde esa oportunidad que me está brindando? Excelente, muy bien. Mira que ahorita nombrabas el tema del chakra garganta, del chakra raíz. ¿Nos puedes mencionar cuáles son esos chakras principales y Claro pues que cuál sí. es el nombre de cada uno? Porque muchas personas no los conocemos o no nos hemos interesado pues como por ellos. Entonces, chévere que lo sepamos, los conozcamos. Claro que sí. Entonces, ya hablamos del chakra raíz, ¿cierto? Aquel Ujú. que me conecta con mi tribu. Vamos con el chakra sacro, es el que queda 4 dedos abajo del ombligo. Tenemos el chakra sacro y ahí están ubicados los órganos reproductores femeninos o masculinos. Este chakra está relacionado con el placer, está relacionado con la productividad y con la creatividad, es decir, allí está el útero y es donde se conecta con los órganos reproductivos masculinos. Si tenemos la capacidad de crear vida, ¿qué no seremos capaces de crear? Entonces allí está, y no solamente crear, sino crear a través del disfrute, del placer. Luego tenemos el chakra del plexo solar. El plexo solar está 4 dedos arriba del ombligo, está aquí centrado, cerquita a la boca del estómago, ¿cierto? Ese chakra del plexo solar es el que nos permite a nosotros identificar cuando tenemos ese poder personal, ese reconocimiento, representa la relación con los otros, la relación con mis amigos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis enemigos. O sea, ¿cómo es esa relación con ellos? Este chakra, todos se abren o se cierran dependiendo de cómo estén las situaciones afuera y cómo los esté gestionando adentro. Luego viene Anahata Chakra, que es el chakra corazón, el chakra de las emociones, y es allí donde conectamos de verdad, verdad, con todo lo terrenal y con todo lo espiritual. Es como si fuera el vórtice más importante, donde sentimos nosotros la intuición, el pálpito, en el corazón, no en la cabeza. ¿Listo? Continuamos hacia arriba. Aquí tenemos el chakra garganta, el chakra de la comunicación, uno de los más importantes. Yo siempre he dicho que la comunicación, y no solamente el hablar, sino el escuchar al otro, el escucharme, ¿cierto? El poder expresar mis pensamientos, porque también hacen parte de esa comunicación, y expresarlos de manera adecuada. No esperar a que esa comunicación llegue a un tope donde vaya a ser definitivamente una explosión. Luego tenemos el chakra del tercer ojo, el chakra que está en el entrecejo y es el chakra de los pensamientos. Es el chakra que me permite a mí, de alguna manera, reconocer cómo están mis pensamientos, en qué calidad están, cómo me estoy tratando y cómo los estoy expresando. Y finalmente el chakra corona, que está ubicado 4 dedos arriba más o menos aquí en la coronilla, y es el chakra de la conexión. ¿Conexión con qué? Con esa energía sutil, con ese yo superior, con aquello que me vuelve mucho más sensible. Conexión Ok. con lo sutil. Mira que ahorita estábamos nombrando un poco el tema de las enfermedades emocionales, cómo repercuten o terminan siendo enfermedades físicas, ¿cierto? En el chakra raíz nombraste pues como algunos órganos que están pues como impactados justamente por este chakra, el chakra sacro, Sacro. que también pues impacta a los órganos reproductores femeninos y masculinos. El resto también tiene conexión con cada uno de estos órganos. Inclusive tienen conexión con órganos, tienen conexión con hormonas, o sea, aquellas hormonas que nos permiten a nosotros, ojo, equilibrar nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del plexo solar, donde estamos hablando de las relaciones interpersonales y estamos hablando del poder personal, eh, nosotros cuando no gestionamos la emoción que hacemos, nos la tragamos, ¿cierto? Y llega al estómago. Y en el estómago, aquellas emociones no se digieren,
¿cierto? Es decir, los ácidos es como hacer una similitud, ¿cierto? Los ácidos no digieren el alimento, entonces, ¿qué genera? Gastritis, dolor de estómago, lentitud en el procesamiento de los alimentos, ¿cierto? Cuando lo estamos hablando a nivel energético, son aquellas emociones o aquellas conversaciones propias o ajenas que no estoy gestionando, me las trago y que me generan que mi chakra plexo solar o se abra o se cierre, ¿cierto? Entonces, cuando se abre es cuando estoy en exceso, ¿cierto? Y siento un vacío. O se cierra y es porque definitivamente me estoy defendiendo. ¿Y qué siento? Siento entonces ese apretón, esa gastritis, ese dolorcito aquí que no aguanto. Eso que la mente no está gestionando, la energía te lo está mostrando a través de tu cuerpo y tus órganos. Ok. Bueno, para poner otro ejemplo, el tema del chakra garganta, cuando se bloquea o cuando no logro expresar mis emociones, también me puede generar algo con el asunto de la tiroides. Yo tenía, de hecho, pues tengo una paciente que tuvo cáncer de tiroides justamente porque le costaba demasiado expresar, decir lo que sentía, lo que pensaba, y terminaron de hecho sacándole, pues como retirándole esta glándula. ¿Por qué? Porque es que al final se estaba viendo muy impactado, tenía ya un tumor, o sea, realmente se empezó a crecer otras situaciones dentro de mi mismo cuerpo porque no logré expresar. Claro, Isa, pero a veces inclusive hasta muy sutil. Una simple disfonía, por ejemplo, ¿cierto? Es esa disfonía la que te está llamando la atención. O no sé si te pasa que en consulta muchas veces las personas inclusive no hablan. O sea, o hablan muy poquito o hablan muy bajito, ¿cierto? Es decir, tu energía te está mostrando las primeras señales de aquello que no estás expresando, ¿cierto? Y esas primeras señales pueden ser una disfonía, una laringitis, hablar muy bajito, no hablar, no expresar. Entonces es la primera parte donde se empieza a expresar, ¿cierto? Esos síntomas de enfermedad. Ahorita decías o nombrabas el tema de está bloqueado o desbloqueado. Se bloquea justamente por no usar de pronto cada uno de estos órganos o de estas partes del cuerpo como deberían ser usadas. Por supuesto, hay una relación directa entre, es que somos uno, o sea, desde pequeñitos nos enseñaron a nosotros que estamos separados, es decir, como si fuera la parte espiritual separada de la parte material, y no, somos uno, somos yin y yang, somos positivo y negativo, ¿cierto? Somos luz y sombra. Entonces, es aprender a que eso que yo soy lo expreso. Mira, desde la parte espiritual, la gasolina de la parte espiritual es la energía y la gasolina de la parte material es el dinero y todo es energía, o sea, somos uno solo. Entonces, en la medida que yo expreso, gestiono con mi cuerpo físico, mi energía se va equilibrando y viceversa. En la medida en que yo tengo mi energía equilibrada, armonizada y en calma, ¿cierto? Mi cuerpo físico también lo agradece y se expresa con ¿qué? Con salud, con equilibrio, con armonía. Los chakras se bloquean y se desbloquean o se activan o se desactivan de forma inconsciente, o sea, como que yo no tengo que decir o hacer algo para que se desbloqueen o bloqueen. Isa, como hablábamos anteriormente, es exactamente lo mismo, es aprender a gestionar las emociones y aprender a conocer mi físico, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros no sabemos, lo dicen mucho, ¿por qué te está doliendo la espalda? ¿Qué estás cargando? ¿Por qué te duele la garganta? ¿Qué es ese, cómo es ese diálogo interno? Es decir, no estamos gestionando las emociones, estamos acostumbrados a que nos montamos en un automático todos los días y esperamos que las cosas pasen por sinergia. ¿Cierto? Por inercia, perdón. Entonces, cuando dejamos que las cosas pasen por inercia, no estamos en presencia. Entonces, las terapias que nos recomiendan, el yoga, el reiki, el ejercicio, la meditación, la visualización, claro que funcionan, ¿cierto? Y todo es un proceso. Los cristales, el aroma, todo aquello con lo que puedas conectar y anclarte en el presente te va a ayudar. Pero no es eso solamente, sino estar en presencia, conocerme y ser autocompasiva, ¿cierto? Entender que soy luz y que soy sombra y que cuando aquella sombra se expresa es porque necesita ser vista, necesita que la tramites, que la observes, que la gestiones. Okay. Tú, bueno, eso es una pregunta mucho más personal.
pero tú cómo te conectas con esa energía espiritual, cómo conectas también con tus chakras, ¿qué te hizo llegar también pues como a este tema en tu vida, sí? Isa, yo llegué a este tema en mi vida, yo lo llamo una de mis noches, gran noche oscura del alma, que hizo que sintiera un gran vacío. Una mujer absolutamente exitosa a nivel económico, a nivel profesional, con mi familia, eh, pero había algo con lo que yo decía, aquí falta, ¿cierto? Empecé a conectar conmigo misma, a leer muchísimo, a practicar la meditación, a practicar ejercicio. eh, por eso te decía al inicio en la presentación, Bruja por Pasión, empecé a conocer de un montón de herramientas que permiten que me conecte con mi esencia, con ese yo personal, con ese yo espiritual. Em, Empecé a explorarlas, empecé a explorar oráculos, péndulo, empecé a explorar la meditación profunda. Después me certifiqué como hipnoterapeuta en la Universidad de Cataluña y empecé en este mundo ya hace más de 10 años, eh, apasionada por lo que hago, porque lo que hacemos aquí es volver al ser, volver a eso que de verdad somos, me disfruto cada día y ojo, no te puedo decir que no tengo momentos en los que estoy bajita, por supuesto, y no tengo retos, claro que tengo desafíos, pero lo más importante, dice, es que tengo las herramientas, ¿cierto? Me permito ser en esos momentos en que digo, no me quiero levantar de la cama, está bien, me doy ese permiso, no me levanto, quiero escuchar a mi cuerpo y quiero entender por qué no me quiero levantar de la cama, sin culpa, sin miedo, sin represión. Eso es lo que me ha hecho a mí, de alguna manera, reconectarme conmigo misma, las herramientas. Em, para mí ha sido muy importante esta sinergia contigo porque he aprendido mucho de ti, respeto profundamente tu profesión y la profesión de los psicólogos porque son mi soporte científico. Soy una mujer de ciencia, soy una mujer que cree en la ciencia, pero también soy una mujer que cree absolutamente en lo espiritual. Entonces, desde la experiencia y la observación, he vivido, he observado procesos absolutamente hermosos, absolutamente exitosos, en los que, claro que nos demoramos, pero es porque llevamos tantísimos años alimentando ese dolor, alimentando ese trauma, y no alimentándolo, sino tapándolo, ¿cierto? Quizás creyendo que nos estamos protegiendo, pero finalmente cuando lo sacamos, lo observamos y lo vemos con amor, las cosas se vuelven de otro color. Eso ha hecho que me conecte con esta parte espiritual desde la forma en que lo hago. Mira que justamente dices dos cosas que se me venían a la mente y era el tema de la ciencia, de lo científico, de lo medible, pero entonces también esta otra parte que no se mide, o sea, el alma humana como es tangible, es también imposible verla de una forma material, ¿sí? ¿Cómo conectas estas dos cosas? Porque pues serían como dos polos muy opuestos también. Entendiendo, Isa, que nosotros somos luz y sombra. Entendiendo, Isa, que nosotros no estamos desconectados ni estamos separados de esa parte energética de la que hablamos. Entendiendo que cuando yo conecto este cuerpo físico, que es energía densificada, ¿cierto? Entendiendo que cuando este cuerpo se conecta con esa energía sutil, somos uno solo. O sea, no hay que separarlo. Es ahí donde está la clave. Ok. Sí, mira que te pregunto esto porque supongo que cuando nos escuchen, muchos van a pensar también, Isa siendo psicóloga, Lili siendo enfermera, cómo creen también en todo este asunto no científico, no que viene pues como desde la ciencia. Y yo creo que también ha sido desde nuestra propia experiencia de vida, ¿sí? Lo que nos ha permitido también conectarnos y lo que tú decías, ser uno solo, integrar esa luz, esa sombra, ese masculino, ese femenino, o sea, conectarnos también desde esas polaridades y lograr llegar a un punto medio, a un integrarnos desde ambas partes, ¿cierto? Y yo también he encontrado que con el tema espiritual
me permito conectarme de una manera distinta. O sea, no es como que solamente el tema psicológico me lleva a la conexión conmigo misma, sino que cuando conocí también el tema espiritual, espiritual entendido no desde la religión, sino espiritual entendido también desde esas prácticas que me permiten estar más tranquila conmigo misma. El mero hecho de abrazar un árbol, yo me reía muchísimo de este asunto. Cuando estábamos en la universidad me decían, ay no, es que los psicólogos humanistas abrazan árboles. Y yo me reía mucho de este asunto porque a mí en el fondo me gustaba abrazar árboles, ¿cierto? Pero como uno se pone máscaras, yo decía, no, pues jamás voy a abrazar un árbol, ¿sí? Y hace poco, justamente en un retiro espiritual, lo que hice fue abrazar un árbol para desconectar, pues o para sacar también toda esta energía tan densa que estaba sintiendo y como desde lo natural logro también y desde eso sencillo estar más tranquila, que mi cuerpo se sienta más sutil, ¿cierto? Conectarme desde mi interior. Entonces yo decía, no, fue pucha, definitivamente yo nunca voy a ir donde una bruja, desde el amor, ¿cierto? Pero es que las mujeres también que fuimos en algún inicio de nuestro tiempo, ¿cierto? Éramos las brujas también. Entonces es reconocer eso simple, eso pequeño, que también me lleva a la conexión conmigo misma. De hecho, Isa, estás diciendo dos cosas supremamente importantes. Uno es cuando nosotros conectamos, ¿cierto? Listo, abrazar el árbol es una experiencia absolutamente hermosa, háganlo. Pero más allá de eso, por ejemplo, respirar, ¿cierto? Cuando a uno le dicen en una situación de estrés o en una situación donde estás muy acelerado, respira. Sí, respira, ¿cierto? Y yo les digo, respiren, pero respiren en presencia, respirar en conciencia, es decir, toma aire, llena tus pulmones y suéltalo lento. Es decir, cuando te están diciendo respira es porque te están diciendo ponte en presencia antes de explotar, antes de decir, antes de soltar eso que vas a soltar de la manera menos adecuada. Entonces yo les digo, respiren 10 veces, Lili, pero respiro 10 veces y no alcanzo. No, respira 20, respira 30, respira 100 o respira 1.000.000, pero respira antes de. Porque cuando tú metes el grito, porque cuando tú ya explotaste, ahí ya no hay nada que valga, ya no te puedes devolver. ¿Cierto? Y terminas con el tema de la culpa. Yo por qué dije eso, yo por qué levanté la ceja, yo por qué, ¿cierto? En esa parte. Entonces, respirar, ¿cierto? No tengo el árbol cerca, me siento y respiro. Yo les digo, respiren despacito. Cuando vayan a tomar una decisión, háganlo de manera consciente. Siéntense, respire, rayen, hagan un mapa. ¿Qué posibilidades me trae esto? Piensen despacito, listo, por un lado. Y por otro lado, Isa, hay una cosa que yo también les digo y hay una frase que es muy trillada, pero que es verdad, y es, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos en un automático y en una superficialidad todo el tiempo y a veces no conocemos cuál fue la historia de mi mamá, cuál fue la historia de mi mamá y mi papá cuando se conocieron, cómo fue cuando estaban esperando a esta muñeca, ¿cierto? Si sufrieron, si tuvieron miedo, si tuvieron necesidades, cómo estaba su cocina, cómo estaba su nevera, cómo se sintieron al contarle a los papás, estaban preparados, fui deseada, no fui deseada, ese montón de cositas que alimentan nuestra alma, es nuestra historia, ¿cierto? Y eso hace que tengamos conversaciones conscientes, conversaciones inteligentes y conversaciones que te llenan el alma. Este proceso te ha permitido ser más auténtica, de pronto irte quitando cada una de esas máscaras que vamos teniendo también y vamos fortaleciendo, de hecho, como a lo largo de la vida. Total, Isa, yo no soy la persona, de hecho, cada día soy una persona distinta, pero respondiendo a tu pregunta en quitarme las máscaras, por supuesto que sí, soy una mujer mucho más consciente, soy una mujer que piensa mucho más las cosas antes de decirlas, porque antes era, puff, lo que salga, lo que Sin diga, filtro. sin filtro. Ahora pienso mucho en mí, pienso mucho en mi salud física y emocional y pienso mucho en mi entorno. Soy una mujer que no le tiene miedo a la muerte, por ejemplo. De pronto digo, sí, a la forma, pero no a la muerte. Entonces hago consciente cada día, por ejemplo, con mi hijo.
lo abrazo todos los días, lo beso todos los días. Hemos tenido conversaciones absolutamente hermosas, retadoras, que me llevan a momentos que yo digo, oh por Dios, cuánto hemos crecido, ¿cierto? Sí me ha ayudado a quitarme máscaras, sí me ha ayudado a ser auténtica, a ser, a mostrar lo que realmente soy. De hecho, yo hablo mucho de este tema con mis pacientes, ya que desde la infancia vamos creando todo este tema de las heridas emocionales y estas heridas emocionales a la par van creando máscaras y muchos miedos también. Entonces, claro, me pongo la máscara para no volverme a enfrentar justamente a esta herida. Entonces, a lo largo del tiempo y en todos los contextos, lo que hago es que en el trabajo soy una, en la familia soy otra, con mis amigos soy otra, con mi pareja otra, ¿cierto? Entonces es también muy agotador cargar con tantas máscaras porque se van volviendo muy pesadas también de llevar. Entonces, mientras más auténticos logremos ser, seguramente más fácil vamos a poder ir caminando en la vida. Completamente más fluidos. Yo a mis pacientes les digo que yo creo que soy auténtica más o menos hace 7 años. ¿Por qué? Porque pude soltarme de toda esa carga que traía transgeneracional. Me empecé a dar cuenta de un montón de asuntos, de historias, de patrones que venía repitiendo. Me costó mucho porque también soltar las máscaras es aprender a que lo que diga la gente no me importe como antes me importaba, ¿cierto? El tema del juicio. Exacto, sin dejar de ser empático y compasivo con el proceso del otro, porque no significa que porque yo sienta que soy más genuina, más auténtica, no voy a acompañar también al otro que tuvo todos esos miedos o tiene todos esos miedos que yo también tuve para salir de ese cascarón tan teso. Ahora yo puedo ser en mi empresa, puedo ser con mi familia, puedo ser con mis amigos, probablemente hay cosas que aún me siguen dando mucho miedo, pero que por medio del autoconocimiento también me he permitido ir soltando e ir aprendiendo a hacer, a fluir justamente con el entorno. Lili es una de las que ha estado en muchos años de mi proceso y ha visto también cómo ha sido ese cambio. Yo creo que yo antes ni hablaba casi, ahora nadie me calma de hablar, nadie me para porque me encanta poder expresar y contar esa experiencia tan maravillosa que yo misma he vivido a lo largo de mi proceso. Entonces siento que hoy puedo ser, ¿sí? Las máscaras tampoco se cargan el resto de la vida. Llega un punto en el que ya no te da más, o sea, como que llega la vida misma a decirte empieza a quitártelas, es que también está bien poder ser y poder ser desde lo natural, desde lo espontáneo, desde lo genuino. Entonces, los invitamos también a hacer este proceso, no solo un proceso psicológico o espiritual, pues hay gente que le encanta ir a la iglesia y habla con el cura, que le gusta ir a rituales, que le gusta ir a abrazar el árbol. Realmente es necesario conectarse con la esencia, conectarse con la historia, conectarse con uno mismo, ¿cierto? Claro que sí, aquello, Isa, que te conecta contigo mismo, te hace ese reconocimiento a tu yo interior, esa posibilidad de expresarte realmente. Y eso te da un descanso impresionante, porque no tienes que estar fingiendo algo que no eres. Es poder expresar mi sombra y entender que le estoy dando luz, ¿cierto? Que estoy en ese proceso y que se está transformando. Esa soy yo en ese proceso de aceptación. Es probable que al otro no le guste, a mí sí. Así es, total. Y ya para terminar, quiero preguntarte, si quieres, ¿cierto? También contarnos sobre una experiencia que para ti haya sido muy transformadora en tu vida y que de pronto condense un poco estos elementos o estos temas que hemos estado también hablando. Pues Isa, mira, experiencias muchas, muchas experiencias, desde los alumnos que entran a Sentido Mágico y desde los consultantes, muchas experiencias. Yo pienso que las clases que nosotros damos en Sentido Mágico se vuelven una terapia cada 8 días, donde todos podemos expresarnos, nos conocemos y no existe juicio. Entonces, seguir ese proceso prácticamente individual, seguir ese proceso de tengo este problema, que por definición problema que no tiene solución deja de ser problema, tengo esta situación, tengo este desafío y empezamos a trabajarlo y entender cuando salen esas respuestas, eso que te hace clic ahí, que tú dices, ok,
ya entendí. Esos procesos que desafían, esos procesos que te muestran aquel que dice, no tengo propósito de vida, no sé para qué estoy aquí, eso que te duele en el alma, cuando te dicen, tengo el alma quebrada y no sé cómo se repara, y hacer parte de ese proceso de sanación, de ese proceso de recuperación, hacer parte de eso que restaura, uy, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, eso es algo que te llena el alma, sin arrogancia, sin ego, es algo que uno dice, lo estamos haciendo bien y por eso lo sigo haciendo. Yo creo que seguimos por muchísimo rato, Isa, en este cuento, en esto que es absolutamente pasión para mí. Y agradezco a la vida por esta invitación y por esta posibilidad de expresarnos. Muchas gracias porque también siento que desde aquí me conecto, pero espero que ustedes también se puedan conectar con cada una de las historias que hemos estado contando. Aquí lo que venimos es abrir también un poco el corazón para ustedes. No es fácil, ¿sí? Como no es fácil para ustedes también llegar a nosotras a contarnos pues como cada una de esas situaciones y de esos malestares que van viviendo, pero aquí se da cuenta que también somos seres humanos que también vivimos experiencias que de pronto no son tan fáciles de trascender, de trasegar, de tramitar, pero bueno, aquí estamos juntos para acompañarlos, para estar de manera empática y compasiva con ustedes y los invitamos a visitarnos, a visitar a Lili en Sentido Mágico, la pueden encontrar en Instagram. Pronto vamos a tener también algunos proyectos que vamos a liderar juntas, que los vamos a estar invitando. Seguramente van a ser muy enriquecedores para ustedes y bueno, esperamos que estén muy atentos a esto en nuestras redes. No, Isa, muchísimas gracias. Invitadísimos. Isa, la mejor psicóloga, siempre la recomiendo, la psicóloga de mi hijo. Eh, Nada, gracias por acompañarnos, gracias por estar presente, gracias por acompañar también a mis usuarios. Nada, ha sido un placer. Bueno, los esperamos entonces en nuestras redes, en Spotify, en YouTube, en Instagram, para que nos visiten, para que también aprendan con nosotras. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Muchas gracias.